Hola, hola a todos, continuamos con el Mundial de Perfumes, pero antes de todo, cuidado. Se nos ha colado en el canal un cabrón, un estafador, que ha agarrado mi foto de perfil, ha creado un canal que se llama Chet Noir y está aprovechando eso para comentar, para responder ciertos comentarios que hay dentro del canal, en las publicaciones, en los vídeos, y decirles que han ganado un perfume y que solo tienen que pagar los gastos del envío, que le escriban un Telegram. Lógicamente esto es una estafa, tengan cuidado. Es una lástima que estos hijos de puta con ese ingenio no usen ese talento para trabajar, para ser buenos empresarios y se dediquen a hacer este tipo de tranzas, pero es el mundo en el que vivimos, así que tengan cuidado, por favor. Yo nunca les daría un Telegram, nunca les pediría dinero. Cuando hago un concurso, el perfume les llega totalmente gratis a su casa, así que tengan cuidado, por favor. Y sobre todo, revisen el nick. No puede haber otro nick que sea Chet Noir. A lo mejor un nombre de usuario sí, se puede llamar Chet Noir, pero el nick nunca. Fíjense en la URL del canal. Si es Chet Noir 1, Chet Noir 2, Chet Noir lo que sea, no es el canal oficial. No es mi canal oficial. Mi canal oficial es Chet Noir y solo hay uno. Así que tengan cuidado, por favor, ¿ok? Dicho esto, ahora sí a lo que vamos. Como les avanzaba la semana pasada, hoy tenemos versus de fragancias empalagosas. Invictus Victory Elixir versus Jean Paul Gaultier Scandal Absolute. Si quieren ver cuál prefieren las mujeres, no se lo pierdan. Son fragancias de tío, ¿vale? Dime si te gusta o no te gusta para un hombre. Sí, pero me da un poco red flag la verdad. Me da un poco red flag. A ver el otro. Un poco mejor. Pero tampoco te ha encantado. Pero me gusta, pero Okay. tampoco me ha encantado. Puede y debe mejorar. Venga. Hace 7 años me entrevistaste aquí con ¿sí? lo mismo. ¿Lo mismo? Sí. Venga. Lo contaba antes a ella. A ver. Primero. Nos lo ha contado hace media hora, no te digo Increíble. más. Chao, amor, gracias. Lo que son las cosas, Esto me recuerda a mis amigos del pueblo. ¿Y por qué pasa? Pobrecillo, ¿qué pasa? No, que es. ¿Bien o mal? Tú sabes. Yo prefiero este. ¿Claramente? Sí, clarísima. ¿Por qué más o por qué menos este? Ese me recuerda más a las Nike, los pantaloncitos pegados, pitillitos. Y este es más como, ¿sabes? A personas tampoco tan protagonistas ni nada de eso. Okay. Que no Natural. quiere llamar tanto la atención. Eso ¿no? es. Como Ok, más ok. natural. Bueno. Ponle sin que me grabes, mejor que mejor. Ya te estoy Bueno, grabando. vale. Empieza por este. Si no te gusta, lo puedes decir, ¿vale? No No me te gusta, gusta. es muy dulce. Muy dulce. Me gusta la madera, pero no me gusta tan dulce. Los dos son dulces, a ver cuál te gusta Sí, más. los dos son dulces, no son para mí. ¿Cuál es el peor de los dos? ¿Cuál es el más empalagoso? Elige. El más empalagoso de los dos, ¿cuál es? El que menos te gusta. Creo que pero me huelen muy similares. Sí, son parecidos. ¿Te pareció este al final más empalagoso? Sí. ¿Todavía? Puede ser. Sí. ¿Te cuadra? Sí, está bien. Sí. Esta, Claramente. La primera. ¿Por qué más o por qué menos esa? porque esta es muy intensa. Súper intensa. Sí. Muy bien. ¿Qué piensa entonces tu amiga por esta? Que a lo mejor Sí, la primera que hueles es por la que te queda. ¿Qué tal? ¿Para un chico guapo o no? ¿O chico feo? Oh. Parece que guapo. Esta. ¿A ti esa? ¿Por qué más? Sí. ¿O por qué menos la Pues otra? porque me parece, esta es más intensa y esta me gusta más, que me parece que la llevaría un chico más sensible. Oh, qué bonito. Venga, desempate. Pues empatar. A ver, ¿cuál te gusta? ¿El empotrador o el romántico? ¿Qué tal? ¿Te gusta? Sí. Qué tensión. Joder, espera. Es que eso hemos dejado difícil, ¿eh? Ponme la pregunta. Si pasara un hombre a tu lado, ¿cuál te parecería más? ¿Quién te fijarías más? ¿Cuál de los Pues dos? esta, o sea, yo creo que me quedaría con esta Ok. porque es más fresca, Un poquito puede ser. ¿vale? Lo que pasa que esta es verdad que me resulta más, como más sexy, más... ¿Con cuál te quedarías? No, pero es que a mí me gustan más las frescas. Ah, sí. Ok. ¿Vale? ¿Te gusta? Sí.
Sí, no, encantado. Me gusta más la primera. Claramente, ¿por qué más o por qué menos esa? Esta es el señor. Dice demasiadas preguntas. Me gusta más esta. Y ya está, porque te gusta más esta. Empieza tú por la esa, a lo mejor influye. La primera que hueles. Guay. ¿Te gusta o no? Muy bien. ¿Sí? A mí sí me gusta. A mí me gusta más esa. ¿Cuál? La primera Esta. que oliste también. ¿Por Sí, qué te sí. gustó más o por qué te gustó menos la segunda? Yo creo que es que ya la he olido esta antes de mi primo. ¿Te gusta porque te recuerda a tu primo? Ah, ya. Sinceramente. Te entonces, recuerda ya, claro. sí. ¿A ti te parece un chico guapo eso o no? Un chico feo. Bueno, X. este me gusta más. Más. ¿Por qué más ese o por qué menos el primero que oliste? Porque este es como más fuerte, lleva algo de incienso o algo, no sé. Joder, qué buena foto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Que empiece ya por... Yo no voy a saber hacer una justificación así. Nada, lo que te Vale, guste más y ya está, tampoco... ¿Te gusta o no? Este me encanta. Ah, directamente, joder. Este me encanta. Ya lo tienes ya más difícil. Ahora te digo cuál es. Joder. Este no me gusta tanto tampoco. ¿No? No. ¿Por qué menos o por qué más Ese este? es más fuerte y me gusta más Más fuerte. Sí. ¿Qué tal ese? Flojito. ¿Flojito? A ver. Hostia, flojito, me sorprende. Ah, no sé, a ver. No puedo elegir. Ya dudaste, ya No puedo dudaste. elegir. Me gustan los dos, me valdría cualquiera. No vale trío. Quédate con No uno. jodas, no. Me quedo este. Es al final más. Sí. Muy bien. Versus apretado como era de esperar, pero para casa, Jean-Paul Gaultier Scandal Absolute. Que a mí personalmente me gusta más que Invictus Victory Elixir, menos empalagosa. Un 85-90% parecida al escándalo de Toilette. Pero para mi gusto mejor hecha, más redonda, una vainilla muy rica, empolvadita, ligeramente metálica. Y un fondo de sándalo muy cremoso, muy sexy. Pero como les digo, una fragancia muy parecida a la Scandal o de Toilette para usarse en las mismas ocasiones. Fragancia juvenil, fiestera, nocturna, para hacerse notar. Por supuesto dulce y lo que les decía, un poquito más avenillada, más redondeada, menos estridente y proyectona que la Scandal o de Toilette. Pero algo similar con un muy buen rendimiento. En general una fragancia que gusta. Bien. Y la ganadora de hoy, Invictus Victory Elixir. Una fragancia que no suele dejar indiferente a nadie y que o la amas o la odias. Yo soy más del segundo grupo, pero al César lo que es del César. Si esta fragancia tiene éxito, por algo será. Una fragancia con un tremendo rendimiento, proyectona, con buena duración. Fragancia, por supuesto, dulce, nocturna, juvenil, con una base interesante, de maderas añejas, resinosas, incluso con toques de incienso. Bien. Y ese punto que a mí es el que menos me gusta de chocolate tipo Axe, que bueno, la hace para mi gusto algo genérica y ya un aroma muy trillado, pero que sigue funcionando y bien. Gracias por ver el video hasta el final. Nos vemos el domingo que viene con duelo de fragancias jabonosas. Prada Luna Rosa Ocean versus Bad Boy Cobalt. Si quieren ver cuál prefieren las mujeres, nos vemos el domingo que viene. Sean felices, muy felices. Salud.